La cultura azteca, también llamados los mexicas. Los aztecas fueron una civilización precolombina mesoamericana que floreció entre los siglos XIV y XVI en el territorio correspondiente del actual país de México. El idioma azteca era el náhuatl. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 hasta el año 1521, fecha de la conquista de México por parte de los españoles, comandados por el conquistador Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y destruyeron su civilización. En la sucesión de pueblos o culturas mesoamericanas que dieron origen a la civilización azteca, destacan los toltecas por sus logros culturales civilizadores. Ellos florecieron entre el siglo X y XIII, seguidos por los chichimecas inmediatamente anteriores y prácticamente fundadores del Imperio Azteca, después de la caída del Imperio Tolteca. Lenguaje de los aztecas. El náhuatl clásico era la lengua hablada por los aztecas de México Tenochtitlan. Aunque ese imperio solo duró cerca de un siglo, tuvo una gran influencia social, política y cultural en Mesoamérica. Por lo tanto, esta variante del náhuatl tuvo una enorme influencia, especialmente sobre las otras variantes del náhuatl con las que entró en contacto. El imperio azteca fue sucesor y heredero de otras civilizaciones náhuatl hablantes, entre ellas la Teotihuacán, Tetoyán, Xicotitlán, toltecas, y de Texcoco. A la llegada de los españoles, el náhuatl clásico ya funcionaba como lengua franca para otros grupos étnicos cuya lengua materna no era el náhuatl. Además, es de especial importancia histórica por ser la variante náhuatl más antigua de la que existen documentos y descripciones contemporáneas de ellos. Su estudio ha sido tarea de muchos filólogos e historiadores durante varios siglos, y un extenso trabajo continúa realizándose en la actualidad. La región verde en el mapa indica donde el náhuatl clásico era la lengua políticamente dominante en la época de la conquista española. La mayoría, en gran parte de este territorio, hablaba otras lenguas, incluso otras variantes del náhuatl, pero estaban sujetos políticamente a los aztecas. El náhuatl clásico fue escrito antes de la llegada de los europeos como un sistema parcialmente ideográfico, y han sido preservados algunos documentos que contienen ejemplos de ese sistema de escritura. Con la llegada de los españoles y el fin del Imperio Azteca, los frailes españoles elaboraron un alfabeto basado en las letras latinas. Sistema de escritura de los aztecas. Los aztecas tuvieron una gran escritura, ideográfica o jeroglífica, esto es, la representación de los objetos en forma directa y por medio de símbolos. A través de esta escritura registraban el parentesco, los juicios, la contabilidad, la propiedad de la tierra, etc. Los aztecas abrieron diversos tipos de literatura oral, utilizando la escritura pictográfica para registrar sucesos históricos y religiosos. Esta escritura era grabada en papel o pieles de animales. Aún se conserva algunos de estos escritos llamados códices. El sistema de numeración azteca. Los aztecas desarrollaron un sistema de numeración propio. El sistema numérico empleado era de base vigesimal, es decir, contaban por veintenas. Los números del 1 al 19 se representaban con puntos. El 5 solía representarse con una mano. El 20 era representado como una bandera. Esta se repetía para representar cantidades mayores. El 400 se representaba como una pluma. El 8000 como una bolsa o costal. Obtenían diferentes cifras agrupando, combinando puntos, rayas, banderas e incluso bolsas. El arte azteca. El pueblo azteca fue un pueblo muy buen escultor, ya que podían realizar esculturas de todos los tamaños en las que plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. En las esculturas más grandes solían representar dioses y reyes. Las más pequeñas las utilizaban para representaciones de animales y objetos comunes. Los aztecas utilizaron la piedra y la madera
y a veces decoraban las esculturas con pintura de colores o incrustaciones de piedras preciosas. En cuanto a la orfebrería, debido a sus conocimientos de física, los aztecas emplearon varias técnicas como fundir el oro con la plata y demás. Normalmente, el metal se combinaba con piedras preciosas como la turquesa, la amatista, el jade o el cristal de roca o con conchas. Además, elaboraban todo tipo de figuras y adornos para sus cuerpos como pulseras, collares e incluso pendientes. La pintura en el pueblo azteca aparece ligada a la arquitectura. El color tiene un papel fundamental. Se trata de un color plano, sin matices ni sombras y posiblemente con connotaciones simbólicas. Otro rasgo del arte azteca son los adornos hechos con plumas, que se tuvieron gran importancia en América Central. Las plumas más apreciadas eran las del quetzal, las del tlaoqueyocholi y las del xiotototl. Con esas plumas realizaban tapices y adornaban mantas, máscaras de rituales, escudos o trajes de guerreros. Implementación en la cultura azteca. Los aztecas eran gente sencilla, confiaban en lo que podían cultivar y cazar como sus principales fuentes de alimentación, debido a que era más fácil cultivar que depender de los animales. La dieta azteca estaba basada en plantas y se centraba en algunos alimentos principales. Esta dieta les proporcionaba los nutrientes necesarios para poder subsistir, pero también es una manera saludable de comer que se puede utilizar como modelo al diseñar nuestro propio plan de alimentación nutritiva. En este artículo analizaremos los principales platos y comidas de los aztecas. El maíz. Uno de los cultivos primarios que el pueblo azteca sembró fue el maíz, el cual utilizaron para preparar una amplia variedad de alimentos. Los aztecas dependían tanto del maíz porque proporcionaba una buena cantidad de calorías para poder sustentarse, y también era una fuente de proteínas que la gente necesitaba para mantener su vida físicamente activa. Variedad. Además de maíz, los aztecas comían chiles, tomates, limas, castañas de cajú, papas, batatas, maníes y por supuesto chocolate. Los mexicas domesticaban abejas para obtener miel y pavos por su carne y huevos. También hacían esto con perros y patos. Los aztecas cazaban y pescaban y comían animales como ciervos, conejos, iguanas, pescado y camarones, incluso insectos como saltamontes y gusanos. Los frijoles eran otro alimento básico en la dieta azteca. ¿Por qué? Porque al igual que el maíz, eran una buena fuente de proteína. Según Smith, los frijoles se servían en cada comida en la cultura azteca. Eran remojados en agua caliente durante varias horas y luego hervidos hasta que estaban tiernos, que es el mismo método que todavía se utiliza hoy en día para preparar los frijoles enteros. Frutas y vegetales. El pueblo azteca cultivó una variedad de frutas y verduras que le proporcionaban vitaminas y minerales, clave que necesitaban para mantener su vida activa y buena salud. Carnes y otros alimentos. La carne no era una parte prominente de la dieta azteca porque tomaban una gran cantidad de trabajo cazar y porque no había fuentes de carne en abundancia en las áreas donde los aztecas se asentaron. Ocasionalmente la gente cazaba y mataba un animal, usualmente un pavo o un perro. El chocolate. Uno de los regalos más grandes para el mundo desde México es el chocolate. El grano de cacao era muy apreciado en el Imperio Azteca. De hecho, era utilizado como moneda, así como comida para los aztecas, o en este caso, bebida. Los granos de cacao se utilizaban para hacer una bebida espesa con chocolate, pero diferente al chocolate caliente que degustamos hoy. Como no usaban azúcar, los aztecas agregaban pimienta, harina de maíz y especies. Una bebida caliente similar a todavía se bebe en México, hoy como maíz, conocida como atole. Las bebidas más comunes.
Entre las bebidas más comunes de los aztecas se encuentran las gachas de maíz, agua y pulque. Los aztecas también crearon bebidas alcohólicas. Hicieron bebidas en la combinación de varias frutas, cactus y miel. El pulque era la bebida de los plebeyos, por lo tanto, la gente noble en el imperio azteca no la bebía. Ellos tomaban bebidas más lujosas, hechas a base de cacao. Religión de los aztecas, características, prácticas y dioses. La religión de los aztecas tenía elementos de sacrificio humano en conexión con un gran número de festivales religiosos, que eran celebrados con los patrones del calendario azteca. Esta religión era politeísta, es decir, reconocida un gran número de dioses y diosas. Generalmente, los aztecas incorporaban en sus prácticas religiosas deidades cuyos cultos provenían de otras regiones geográficas y de otras personas. La cosmología azteca divide el mundo en 13 cielos y 9 capas terrestres de inframundos. Cada nivel era asociado con un conjunto específico de deidades y objetos astronómicos. Las entidades celestiales más importantes de la religión azteca eran el Sol, la Luna y el planeta Venus. Todos estos elementos tenían diferentes significados simbólicos y religiosos, así como asociaciones con ciertas deidades y lugares geográficos. Su veneración está originada en la relevancia significativa del Sol y la Luna, cuyas funciones naturales son de gran importancia para la Tierra. Muchas deidades del Partenón azteca eran alabadas por las previas civilizaciones mesoamericanas, por ejemplo, dioses como Tlacoc, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Eran venerados con nombres distintos en la mayoría de las culturas a lo largo de la historia de Mesoamérica. Prácticas de la religión azteca. La religión era controlada por Tlatoani, y los altos sacerdotes gobernaban los templos principales en los precintos ceremoniales. El Tlatoani era la cabeza del culto y de la religión del imperio azteca. Esta religión involucraba festivales mensuales y un número de rituales centrados alrededor de la dinastía del gobernante, intentando estabilizar los sistemas cósmicos y políticos. Estos rituales involucraban sacrificios humanos. Por ejemplo, durante el Hueytozozli, el mismo gobernante se sacrificaba para pedir lluvias a los dioses. Cada estrato de la sociedad tenía sus propios rituales y deidades. Por ejemplo, los mercaderes Pocateca se involucraban en el festival Tlaxochimaco y los plebeyos en el de Otzpanitzli. En muchas oportunidades, las personas representaban a los dioses, se vestían como ellos y actuaban historias de la mitología azteca. El calendario azteca jugaba un papel muy importante en sus vidas. Los festivales y ceremonias se regían por este. Dioses de la cultura azteca. Huitzilopochtli era el dios azteca más poderoso y temido. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, del sol y del sacrificio. También era el dios patrón de la capital azteca de Tenochtitlan. El gran templo en el centro de la ciudad fue construido en honor a Huitzilopochtli y a Tlacoc. Se piensa que su nombre significa colibrí izquierdo. A menudo era dibujado con plumas y sosteniendo un cetro en forma de serpiente. Tlacoc era el dios de la lluvia y del agua. A pesar de que Tlacoc ayudaba a los aztecas a enviarles agua para que las plantas crecieran, también podían enfadarse y enviar tormentas eléctricas. Tlacoc era alabado en el gran templo en la ciudad de Tenochtitlan y en la cima de una montaña llamada Monte Tlacoc. A menudo era dibujado con colmillos y con ojos grandes. Quetzalcóatl era el dios de la vida y del viento. Su nombre significa serpiente con plumas. A menudo era dibujado como una serpiente que podía volar, muy parecido a un dragón. Cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó por primera vez a la región dominada por los aztecas, muchos pensaron que era el dios Quetzalcóatl en carne y hueso. Tezcatlipoca era un poderoso dios asociado con muchos elementos, incluyendo la magia, la noche y la tierra. Era el dios rival de Quetzalcóatl. De acuerdo con la mitología azteca,
fue el primer dios en crear el sol y la tierra, pero fue derrotado por Quetzal. Templos ceremoniales de los aztecas. Las ciudades aztecas a menudo competían por construir los templos más grandes del imperio azteca. Aquí veremos cómo eran esos templos, cómo fueron construidos y qué rituales y ceremonias se llevaban a cabo en ellos. Teotihuacán. Los templos Teotihuacán sirvieron de inspiración para los templos aztecas. Cuando los aztecas llegaron al poder, Teotihuacán era una ruina. Los aztecas llamaron a la ciudad Teotihuacán, que significa lugar de los dioses. Los nobles aztecas hacían peregrinaciones a esta ciudad y algunos de los otros templos aztecas muestran similitudes con este. Pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna está ubicada en el extremo norte de la Avenida de los Muertos. Es una pirámide escalonada con una escalera en su lado sur. En la parte plana de la cima, en la pirámide, hay un santuario. El lado sur de la pirámide muestra un patio abierto con una serie de pequeños templos alrededor. Esta pirámide tiene una altura de 151 pies, 46 metros. Pirámide del Sol. A una altura de 213 pies, 35 metros, la pirámide del Sol es la estructura más grande de Teotihuacán. Tiene una escalera y un patio en el lado oeste. Los aztecas construyeron un altar en este patio, donde llevaban a cabo ceremonias para honrar a sus dioses. El templo Quetzalcóatl. El templo de Quetzalcóatl, o la pirámide de la serpiente emplumada, es una pirámide escalonada de 6 niveles. Está ubicada en el extremo sur de la Avenida de los Muertos. Esta estructura tiene diseños esculturales que cubren su superficie. Muchas de estas imágenes representan a Quetzalcóatl y a la serpiente emplumada. La evidencia arqueológica demuestra que los artistas pintaron estos diseños usando colores brillantes. La Gran Pirámide de Cholula. Cholula fue una de las ciudades que los aztecas conquistaron. La Gran Pirámide ya se encontraba cuando llegaron los aztecas. Es un templo azteca porque los aztecas continuaron usándolo como propias ceremonias religiosas. Ellos creían que Cholula era el hogar de Quetzalcóatl, era un lugar de peregrinación para los aztecas. Algunos libros sobre los aztecas no incluyen información sobre la pirámide de Cholula. Los investigadores no han llevado a cabo amplios estudios sobre esta pirámide. Ellos han excavado una serie de túneles dentro de la pirámide, algunos de los cuales están abiertos al público. Tenochtitlan. Tenochtitlan, ahora la Ciudad de México, era la capital de los aztecas. A pesar de haber sido construida sobre pantanos, sus habitantes llevaban una vida extremadamente eficiente, utilizando puentes, acueductos, calzadas y en un elaborado sistema de agricultura para producir suficiente alimento para abastecer a la enorme población de la ciudad. Los aztecas expandieron la ciudad de asentamiento original de Tenochtitlan, un grupo de pequeñas islas en el lado oeste del lago Texcoco. Su principal lugar de culto fue el Templo Mayor, ubicado en el centro de la ciudad. Templo Mayor. En el Templo Mayor los aztecas adoraban a los mismos dioses que adoraban en el templo de Tlatelolco. Este templo azteca tenía 2 tramos de escalones empinados. Los constructores diseñaron los escalones para asegurarse de que un cuerpo lanzado hacia abajo cayera directamente al fondo. Tlatelolco. Los investigadores han excavado el templo central de esta ciudad. Es una pirámide escalonada con una escalera doble, en la cima de la cual hay 2 santuarios. Los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios de sus tribus. Es uno de los santuarios, y en el segundo santuario adoraban a Tlaloc. Cosmovisión azteca. El universo de los aztecas estaba compuesto por un mundo real y otro sobrenatural en el que vivían los dioses. Se trata de formas de energías opuestas, lo positivo y lo negativo, que van pasando de un mundo a otro, construyendo y destruyendo todo lo creado. Los aztecas se consideraban el pueblo elegido para la misión cósmica. La víctima sacrificada
era la conexión entre el mundo natural y el sobrenatural. Cuanto más violenta era la muerte, cuanto más sufría la persona sacrificada, se suponía que liberaba mayor energía. Organización política de los aztecas. Para la administración del vasto imperio, los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de la estructura del mundo estaba el soberano Hueytlatoani, el gran orador y jefe de los hombres, con amplios poderes militares, civiles y religiosos. El Hueytlatoani presidía el Consejo Supremo Tloacán, donde participaban los jefes tlatoani de las ciudades más importantes, las máximas autoridades militares y delegados de algunos calpullis. El Consejo tomaba las decisiones políticas, militares y administrativas y designaba al nuevo Hueytlatoani cuando se producía la muerte del soberano. En el territorio que se encontraba bajo jurisdicción azteca, especialmente en los focos rebeldes, había gobernadores militares apoyados por pequeñas guarniciones que mantenían el orden y aseguraban la recaudación de las tribus. La expansión del imperio azteca afectó en gran medida a la organización social, mientras la nobleza, formada por los tlatoani de las principales ciudades, los guerreros y sacerdotes, fue acumulando cada vez más tierras y riquezas. La gente común o Macehuatlin, área geográfica de los aztecas. Los aztecas vivían en el Valle Central de México. La geografía de los aztecas varía constantemente porque habitaban un lugar tan extraño. Casi todo lo que hicieron o construyeron fue debido a la forma que tenían su entorno. La zona en la que vivían era pantanosa en algunas zonas, pero estaba rodeada de montañas irregulares. Al comienzo de su civilización se trasladaron a muchos lugares diferentes. Su geografía tuvo un gran impacto en la cultura porque tuvieron que adaptarse en su entorno. El lugar donde vivían era el Valle Mexicano, que en su mayoría era seco. Los aztecas bajaron por allí durante mucho tiempo, cuando finalmente se establecieron en su capital, Tenochtitlan. Era una isla pantanosa, pero seca en la parte sureste del lago Texcoco. En todo México, el clima varía, pero alrededor de la ubicación de la civilización azteca, el clima es pantanoso o seco. Tenochtitlan se encuentra en la zona del clima tropical, donde por lo general era bastante cálido. Hay una presión relativamente baja. En su parte del valle, la temperatura promedio es de alrededor de 25 grados centígrados. Ahora ya sabemos que viven en el entorno de la zona central mexicana.